Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero de corazón que se encuentren de maravilla, llenos de energía y listos para sumergirnos juntos en un tema que estoy completamente segura, va a despertar muchísima curiosidad y va a generar un torrente de conversación entre ustedes, los apasionados seguidores de las telenovelas turcas y por supuesto, de nuestras queridas estrellas que las hacen brillar con luz propia. Si son de aquellos que se cautivan con historias que te atrapan desde el primer momento y admiran a las personalidades que les dan vida, prepárense, porque hoy vamos a adentrarnos en un gesto que ha resonado con una fuerza increíble en el dinámico mundo del espectáculo, el apoyo incondicional. Y no hablamos de cualquier apoyo, sino de aquel que a pesar de los inevitables rumores, de las complejas dinámicas de la vida y de los caminos que a veces toman rumbos distintos, se manifiesta de una manera pública, sincera y digna de ser aplaudida. Estoy hablando, como muchos de ustedes ya habrán imaginado, de la relación que ha existido, y que parece mantener resquicios de solidez en ciertos aspectos, entre dos nombres que ustedes conocen muy bien, dos figuras que han conquistado nuestros corazones, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí lo sé, ambos son titanes en la industria, con carreras que han experimentado un ascenso meteórico, cuyas vidas personales a menudo son objeto de un escrutinio intenso y apasionado por parte de sus admiradores. Pero hoy mi intención es que nos enfoquemos en un lado más luminoso, en una faceta más positiva de sus vidas públicas, en un gesto de compañerismo, respeto y admiración mutua que sin duda alguna merece ser destacado y analizado con detenimiento. Me refiero a ese momento, a esa acción concreta en la que Can Yaman, nuestro querido y carismático Can Yaman, ha demostrado públicamente su apoyo a Demet Özdemir, especialmente en un instante crucial para ella, el lanzamiento de un nuevo proyecto. Un hito importante en su ascendente carrera. Y la frase que a mi parecer encapsula a la perfección este sentimiento y esta acción es, Can Yaman apoya a Demet Özdemir, siempre contigo. Vamos a desgranar esto, ¿les parece una buena idea? Todos recordamos con una nostalgia y un cariño especial la época en la que Can Yaman y Demet Özdemir compartieron pantalla en la exitosa, la inolvidable serie Erkenzikuş, conocida en muchos países de habla hispana como Pájaro Soñador. Esa química que traspasó la pantalla, esa conexión que sentíamos a través de nuestros televisores, era tan palpable, tan magnética, que rápidamente se consolidaron como una de las parejas televisivas más queridas, más comentadas y, sin duda, más soñadas por sus fans. Nosotros, sus seguidores, estábamos completamente prendados de su relación en la ficción, y como es natural, esperábamos, o más bien deseábamos con todas nuestras fuerzas, que esa magia, esa chispa tan especial, se extendiera y se manifestara también en la vida real. Y aunque, como suele suceder en la vida, las cosas tomaron rumbos diferentes en sus vidas personales, separando sus caminos sentimentales, es verdaderamente fascinante observar cómo, a pesar de todo, el respeto profesional, el compañerismo y el apoyo mutuo pueden persistir y florecer. Hace poco tiempo Demet Özdemir ha estrenado una nueva serie, un proyecto ambicioso, apasionante y sin duda, emocionante para ella, y las expectativas tanto de la crítica como del público eran altísimas. Como es habitual en estos casos, la atención mediática se centró no solo en la calidad de la producción en sí, en la trama y en las actuaciones, sino también, y quizás con un interés especial, en cómo reaccionarían sus colegas, amigos y compañeros del medio ante este nuevo e importante hito en su prolífica carrera. Y es precisamente en este contexto donde entra en escena nuestro protagonista de hoy, Can Yaman. Fue a través del omnipresente mundo de las redes sociales, ese hervidero de opiniones, reacciones y tendencias, donde Can Yaman decidió dejar clara su postura, su sentir. Un simple me gusta puede parecer una acción insignificante, ¿verdad? Una gota en el océano digital. Pero en el complejo y a menudo escrutado universo de las celebridades, donde cada pequeño gesto, cada acción, es analizada al microscopio por miles, por millones de ojos, un me gusta de una figura tan prominente y querida como Can Yaman a la promoción de la nueva serie de Demet Özdemir, es mucho más que un simple clic. Es un mensaje en sí mismo, una comunicación tácita pero poderosa. Es una forma discreta, sutil, pero innegablemente significativa de decir, estoy aquí, estoy atento, estoy siguiendo tu carrera y estoy verdaderamente orgulloso de tu trabajo y de tus logros. Pero el apoyo no se detuvo en ese discreto pero elocuente gesto. Si bien es cierto que no hemos sido testigos de un vídeo elaborado, de un discurso apasionado o de un comunicado de prensa extenso, ABEC. Es los gestos más pequeños, los detalles más sutiles, son los que hablan con mayor contundencia y resonancia.
Durante semanas los rumores, las especulaciones y los comentarios en foros y redes sociales giraban en torno a una pregunta clave: ¿cómo reaccionaría Can Yaman ante este nuevo proyecto de Demet? ¿Habría celos, resentimiento por el pasado, o una genuina indiferencia? ¿O prevalecería un sincero deseo de verla triunfar, de celebrar sus éxitos? Y él, con su característica franqueza y una forma de ser que a menudo sorprende por su autenticidad, eligió mostrar su apoyo de una manera que resonó profundamente. Imaginen por un momento la presión, ¿verdad? Ambos son superestrellas en sus propios derechos, figuras de alcance internacional. Han trabajado juntos, han compartido momentos inolvidables con una legión de fans que se volcó por completo con Nerkencicus, creando un lazo emocional muy fuerte. Es absolutamente natural que exista una conexión, un cariño genuino que trasciende la pantalla y la ficción. Y que él, en un momento tan clave y definitorio para ella, decida manifestar su apoyo de manera pública, por sutil que sea esa manifestación, es un acto de caballerosidad, de profesionalismo y de madurez que, sin duda alguna, vale la pena destacar y celebrar. Este tipo de acciones nos recuerdan de manera hermosa que, detrás de los personajes carismáticos que interpretan y de las cámaras que capturan sus actuaciones, hay personas con sentimientos complejos, con historias de vida ricas y a menudo desafiantes, y con relaciones que, como todo en la vida, evolucionan. A veces la narrativa que los medios de comunicación construyen, o las fantasías que los fans tejen, pueden ser muy diferentes de la realidad de las interacciones humanas. Y en este caso particular, parece ser que Can Yaman y Demet Özdemir han optado por un camino de respeto mutuo, de admiración profesional y de reconocimiento de la trayectoria individual. El hecho de que Can Yaman haya apoyado a Demet Özdemir en el lanzamiento de su nueva serie, especialmente considerando que ambos están inmersos en sus propias y exigentes carreras, en sus propios proyectos individuales, habla muchísimo de la madurez emocional, de la fortaleza de su carácter y de la excelente relación de respeto y admiración que han sabido cultivar y mantener a lo largo del tiempo. No se trata necesariamente de revivir un romance, de volver a ser pareja, sino de reconocer el talento innegable, el arduo esfuerzo y la dedicación de alguien con quien se compartió un momento tan importante y definitorio de la vida profesional. Es un gesto que comunica, de manera clara y conmovedora: aunque nuestros caminos en la vida personal se hayan separado, celebro sinceramente tu éxito y me alegro profundamente por tus logros. Y es precisamente esta idea de siempre contigo, la que quiero que exploremos un poco más a fondo. En el vertiginoso y a menudo efímero mundo del espectáculo, las carreras pueden ser fugaces, los éxitos pueden ir y venir como mareas, y las relaciones, tanto las profesionales como las personales, pueden ser increíblemente complejas y volátiles. Sin embargo, hay ciertos lazos, ciertas conexiones, que de manera sutil, casi imperceptible, logran mantenerse firmes a lo largo del tiempo. El apoyo de Can Yaman a Demet Özdemir, en este contexto, se interpreta no como una declaración de amor romántico, sino como un reconocimiento profundo y sincero a su trayectoria, a su esfuerzo incansable, a la huella imborrable que ambos dejaron juntos en la historia de la televisión turca y en el corazón de sus fans. Pensemos por un instante en la importancia real que puede tener un simple like, un comentario positivo, una muestra de afecto, proveniente de alguien con quien se ha compartido un éxito tan monumental, tan conmovedor. Para Demet, en un momento tan crucial como es el lanzamiento de un nuevo proyecto, un nuevo capítulo en su carrera, recibir este tipo de validación, incluso de forma indirecta y discreta, puede ser extraordinariamente significativo. Es una señal inequívoca de que el cariño, la admiración mutua y el respeto, a pesar del paso del tiempo y de los distintos rumbos que la vida les ha presentado, siguen presentes y son genuinos. Además, este gesto de Can Yaman trasciende su significado personal y puede servir como un poderoso ejemplo, no solo para sus miles de seguidores, sino también para la industria del entretenimiento en general. Nos enseña, de una manera hermosa y palpable, que es posible mantener relaciones sanas, de respeto y de admiración mutua con exparejas, con antiguos compañeros de trabajo, y que el éxito de uno no tiene por qué eclipsar el del otro, ni generar resentimiento. Al contrario, el apoyo mutuo, la celebración de los logros ajenos, pueden crear un ambiente más positivo, más colaborativo y, en última instancia, más enriquecedor para todos. Y aquí es donde quiero hacer una pausa, un momento de reflexión para dirigirme directamente a ustedes, mis queridos seguidores, la comunidad que hace posible este canal. ¿Qué opinan ustedes sobre este gesto? ¿Creen que es realmente importante que las celebridades se apoyen públicamente, incluso después de haber tomado caminos separados? ¿Les sorprendió esta reacción,
esta muestra de apoyo por parte de Can Yaman. Me encantaría, de verdad, leer sus opiniones, sus reflexiones más profundas y sus interpretaciones en la sección de comentarios. ¿Consideran que esto es una clara muestra de que Can Yaman apoya a The Method de Mir, siempre contigo, en un sentido de amistad sólida y de respeto profesional inquebrantable, o creen que hay algo más, alguna otra capa de significado oculta detrás de estas acciones? Compartan conmigo todas sus ideas. Es realmente fascinante cómo un simple me gusta, un pequeño gesto digital, puede generar tanta conversación, tanta especulación y tanta emoción. Demuestra una vez más el inmenso poder de las redes sociales y la forma en que las acciones, por mínimas que parezcan, de las celebridades son interpretadas, analizadas y debatidas por su legión de fans apasionados. En este caso particular, parece que el mensaje ha sido recibido de manera abrumadoramente positiva, como un acto de madurez, de compañerismo y de un profundo respeto profesional. No olvidemos por un momento que ambos son artistas increíblemente talentosos, dedicados y apasionados por su arte. Han trabajado arduamente, han superado obstáculos y han invertido incontables horas y energía para llegar a donde están hoy. Y es precisamente ese trabajo duro, esa dedicación incansable, lo que les permite seguir adelante con sus carreras, lanzando proyectos que nos emocionan, nos cautivan y nos mantienen al borde del asiento, deseando ver qué nos deparará la próxima historia. En el caso de The Method de Mir, este nuevo proyecto representa, sin duda alguna, un paso más firme y decidido en su consolidación como una de las actrices más importantes, influyentes y queridas de Turquía. Y que una figura de la talla de Can Yaman, con quien compartió un momento tan crucial y definitorio de su carrera, le demuestre su apoyo, su admiración, valida de alguna manera, no solo su talento innato, sino también su arduo esfuerzo y su constante evolución como artista. Así que cuando hablamos de Can Yaman apoya a The Method de Mir, siempre contigo, no estamos necesariamente, o exclusivamente, hablando de un romance renacido, aunque en el mundo del espectáculo, como bien sabemos, nunca se puede decir nunca, y quién sabe qué giros inesperados nos deparará el futuro. Lo que estamos viendo, lo que podemos afirmar con certeza, es un apoyo genuino, un respeto profesional profundo que se manifiesta de manera sutil pero elocuente en los pequeños gestos. Es la confirmación, la evidencia tangible, de que a pesar de los rumores persistentes, de las especulaciones interminables y de las distintas trayectorias que la vida y sus carreras les han presentado, existe un vínculo de aprecio, de respeto y de admiración que perdura y se fortalece. Espero de todo corazón que este análisis les haya parecido interesante, revelador y sobre todo, entretenido. Me encanta poder traerles estos detalles, estas reflexiones y estas interpretaciones sobre el fascinante mundo del espectáculo que tanto nos apasiona a todos. A veces nos enfocamos tanto en los dramas, en las controversias, en los chismes, que olvidamos destacar y celebrar los momentos de conexión humana, de apoyo mutuo y de respeto genuino que también existen y que, a mi parecer, son igual o incluso más importantes. Para cerrar este encuentro virtual, quiero reiterar la idea principal que ha guiado este análisis. El gesto de Can Yaman hacia The Method de Mir en el momento del lanzamiento de su nueva serie es un claro y hermoso ejemplo de cómo el respeto y el apoyo profesional pueden trascender las relaciones pasadas, las diferencias y las distancias. Es un mensaje poderoso y positivo de, te veo, celebro tu éxito, admiro tu trabajo y estoy aquí para ti, incluso cuando los caminos toman direcciones distintas. Y eso en el competitivo y a menudo implacable mundo del entretenimiento, es algo verdaderamente valioso y digno de ser admirado. Muchísimas gracias de todo corazón, a todos y cada uno de ustedes por acompañarme una vez más en este vídeo. Espero sinceramente que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté investigando, analizando y preparando este contenido especial para ustedes. Recuerden que sus comentarios, sus opiniones, sus preguntas son sumamente importantes para mí y para el crecimiento de la comunidad de este canal. Así que, por favor, no duden en dejarme saber qué piensan sobre todo esto. ¿Qué otras parejas de telenovelas creen que mantienen una buena relación de respeto y amistad a pesar de las circunstancias? Me encantaría leer sus opiniones y sus sugerencias para futuros vídeos, sus ideas son mi mayor inspiración. Y si aún no lo han hecho, por favor, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta si disfrutaron del vídeo. Su apoyo me motiva enormemente. Compartan este contenido con sus amigos, familiares y conocidos que también son fans de estas historias turcas y de estas personalidades que tanto nos cautivan. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, si acaban de descubrir este espacio,
les hago una cordial y calurosa invitación a suscribirse al canal y a activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos, análisis y reflexiones. La aventura apenas comienza. Nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y lleno de energía positiva para todos. Hasta la próxima.